Ya, demos comienzo. A medida que vamos avanzando, se irá sumando más participantes. Primero que todo, darles la bienvenida a todas las personas acá asistentes al primer webinar desarrollado entre ProRep y Revits, titulado La Ley REP para envases y embalajes no domiciliarios, cómo cumplir con las metas y la importancia de la tecnología en el proceso. Tenemos acá presente a Nesco, gerente de operaciones y economía circular de ProRep, y por otra parte tenemos a Rodrigo, gerente general de Revits. Así que les comento que las preguntas las vamos a realizar al final de ambas presentaciones, de Nesco y Rodrigo, y cualquier consulta ahí nos pueden ir comentando por el chat. Así que, Nesco, te cedo la palabra. Gracias, Paulina. Bueno, lo primero es también agradecer a los asistentes. Voy a proceder a mostrar la presentación. Ustedes me dicen si se ven bien. Perfecto. Em, ya, ya, buenísimo. Em, También, bueno, yo creo que sería bueno el dejar las preguntas para el final. En general van saliendo preguntas, pero ustedes las pueden ir anotando en el chat y las vamos revisando al final de las presentaciones, ¿ya? Em, bueno, el seminario o el webinar en realidad que estamos haciendo con Revits, ya por nombre Ley REP para envases de embalajes no domiciliarios, cómo cumplir las metas y la importancia de la tecnología en el proceso. Aquí yo les voy a contar, bueno, ProRep, en nuestro caso, somos un sistema de gestión ya aprobado por la autoridad para el cumplimiento de las metas de envases y embalajes no domiciliarios. Lo primero, como a modo de contexto, la responsabilidad extendida del productor es una herramienta, una política ambiental, un instrumento económico que se desarrolló en Europa en los años 90. ¿Ya? Lo que busca principalmente es poder internalizar, por un lado, ciertos pasivos ambientales, costos ambientales, y tratar de incorporar los materiales o residuos de los materiales nuevamente al ciclo productivo, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma se aumenta su duración y su uso. ¿Ya? Esto en realidad ha sido bastante exitoso, como ya en el 2000 está extendido en Europa y en Japón, solamente en base a embalaje, lo que estoy mostrando aquí en los mapitas, y ya ahora en el 2018, en el 2000, ahora 22, ya son más de 50 países que tienen incorporado un esquema de responsabilidad extendida del productor en base a embalaje. Hay más de 400 de otros tipos de residuos también. La responsabilidad extendida del productor significa básicamente que se le transfiere, que el responsable de generar estos residuos va a tener una responsabilidad hasta el final del ciclo de vida del producto. Ya no es solamente que termina su conexión o su responsabilidad respecto al producto en la vitrina o en la comercialización, sino que va más allá y por lo tanto tiene que financiar esta operación para que eh, se pueda continuar el ciclo. Los 6 productos prioritarios, probablemente muchos de ustedes aquí ya los conocen: neumáticos, envases, embalajes, pilas, baterías, aceite lubricante y aparato eléctrico electrónico. De estos 6, hay 2 que ya tienen decreto supremo, es decir, reglamento. ¿Y por qué surge la ley REP en el fondo acá? ¿Ya? No es solamente que el país haya tomado esta decisión, sino fue también una de las condiciones que impuso la OECD al momento de nosotros querer ingresar a este grupo de países. ¿Y por qué razón? Porque en verdad nuestra gestión de residuos era bien lamentable, sigue siéndolo. ¿Ya? Estábamos en ese momento en penúltimo lugar entre Turquía y México respecto a lo que es la gestión de residuos, al menos en los municipales. ¿Ya? ¿Qué significa este gráfico? Es que prácticamente casi el 100% de los residuos generados se iban a desecho, a relleno sanitario, a vertedero. Esto está simbolizado en este color azul. En gris está lo que vendría siendo reciclaje,
y en celeste lo que diría valorización energética. Entonces uno puede ver aquí claramente que hay países donde ninguno de los residuos, al menos en base a embalaje, llega a relleno sanitario, de hecho no existen. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de valorización. Entonces, mientras hayan países que están en esa circunstancia, que todo se va a valorización energética o a reciclaje, y nosotros que no teníamos prácticamente nada, bueno, obviamente había que hacer algo. Y ese algo era la ley REP, es la ley REP. ¿Ya? Y lo que busca es que al 2030 vamos a estar, al menos, eso es lo que se puede, eh, es indicativo de las metas que tenemos, llegar más o menos a la medianía de este gráfico. ¿Ya? Vamos a estar cercanos a países como Irlanda, Italia, en cuanto a metas de reciclaje de envase y embalaje. ¿Ya? ¿Por qué por qué es importante una ley red de envase a embalaje? ¿Ya? Obviamente que hay aquí beneficios ambientales directos. ¿Ya? Cuando uno recicla una tonelada de envase de embalaje, esto genera un balance positivo ambiental. ¿Qué quiere decir? Que generamos una menor huella, ¿ya?, de carbono y de uso de materiales. Por lo tanto, si reciclamos una tonelada de plástico, vamos a ahorrar obviamente un componente importante de petróleo que no se va a necesitar porque va a estar usándose este material reciclado. Lo mismo ocurre con el papel y lo que vendría siendo el ahorro de agua. Por lo tanto, esos beneficios ambientales son bien conocidos, y eso es uno de los principales impulsos. Pero también existen beneficios económicos. Siempre se considera a veces la ley REP que esto es como finalmente un costo para las empresas, pero a nivel país es importante el impacto que puede ocasionar tener este tipo de legislación. Y aquí tenemos un caso, claro, es Alemania, partió hace más de 30 años, pero si uno mira las cifras, uno podría incluso leerla desde la perspectiva geopolítica, en el fondo, la cantidad de materiales, de materia prima, ¿ya?, que se están reutilizando, se está reincorporando a la producción sin necesitar de demandar materia prima externa, es algo positivo. El 68% del papel proviene de fuentes recicladas, el 94% del vidrio y el 45% de todo el metal ocupado. Eso es una cantidad brutal en un país así de industrializado. ¿Ya? Por lo tanto, es hacia allá donde vamos. ¿Ya? Y uno puede ver, se han creado más de 10.000 empresas desde que esto partió. ¿Ya? Entonces, es realmente un motor de la economía. ¿Ya? Entonces, tiene beneficios también desde una perspectiva económica. La pregunta que ya a esta altura debiera estar bastante internalizada es ¿a quién aplican las metas y obligaciones de envase y embalaje? ¿Ya? Lo primero, es decir, son 3 las acepciones que tiene la ley. ¿Ya? Si se introduce un producto envasado por primera vez en el mercado nacional, si se venden productos envasados, ahí, si por favor le pueden poner, Paulina, silencio. Sí, dame un segundo. Ay, Sí, hay que estar ahí atenta. Ahí, sí. Si se venden productos envasados bajo marca propia y si se importan productos para uso profesional, ¿ya? Obviamente productos envasados. En esos 3 casos se tiene una obligación y por lo tanto se tienen que cumplir metas y ser parte de un sistema de gestión para ello. Las únicas excepciones es si se generan menos de 300 kilos de envase y embalaje o si se es una microempresa. Todo el resto tiene que ingresar a un esquema. ¿Qué son los sistemas de gestión? El sistema de gestión es el mecanismo instrumental con el cual se cumple la ley. Las empresas tienen que ser parte de un sistema de gestión o fundar su propio sistema de gestión, pero no hay otra forma de cumplir la meta si no es a través de un sistema de gestión. No sirve, pero yo tengo un gestor que hace, esto no tiene que ver con eso. De partida, se trata de los envases que salen al mercado principalmente. Por lo tanto, es respecto a eso donde actúa un sistema de gestión. Entonces, en la práctica, lo más común es que sean sistemas de gestión colectivos. Las empresas se tienen que adherir, organizar, formar un sistema de gestión o adherir a un sistema de gestión que ya esté formado, y el sistema de gestión en sí es este organismo, que en nuestro caso es una corporación sin fin de lucro,
que se relaciona con los otros actores de la cadena, quien cumple con las metas de los productores y quien en el fondo asume esa responsabilidad. Lo más parecido a esto, en términos incluso normativos, son las mutuales de seguridad, ¿ya? Porque también es una institución que se crea por ley, también es una corporación sin fin de lucro, que su única razón de ser es cumplir con las obligaciones de quienes adhieren a ella. Esto es similar. Y entonces, ¿cuáles son las obligaciones y multas por incumplimiento? Entonces alguien podría decir, y al igual que por ejemplo en las mutuales de seguridad, es algo que ya nadie se cuestiona. No tiene que estar adentro, porque a nadie se le ocurriría en el fondo no estar dentro de una mutual y en los trabajadores. Las penas son tremendas. Lo mismo pasa acá. Las multas por incumplimiento son brutales. ¿Y por qué son tan fuertes? Porque precisamente lo que buscan es desincentivar el incumplimiento, ¿ya? Entonces, y además no es solamente una obligación. Obviamente cumplir las metas es una obligación, pero hay una serie de obligaciones y todas tienen asociada una sanción. Entonces, la primera es ser parte de un sistema de gestión, lo que se verifica con la firma de un contrato de membresía, pagar una cuota de incorporación, ¿ya? Después, informar los envases de embalaje. Aquí este año se tiene que, antes del 30 de junio, informar los envases de embalaje en ventanilla única, en el sectorial red, y también en los sistemas de gestión. Obviamente pagar la cuota anual. La información además que se entrega tiene que ser verídica, de lo contrario también las multas, al igual que no ser parte de un sistema de gestión, son las más altas de la legislación ambiental, son 10.000 UTA, unidades tributarias anuales, que en realidad ahí en este gráfico salen 8 millones de dólares, pero ya está del orden de los 9 millones de dólares. El máximo que podría tener esa sanción. Y obviamente después está el cumplimiento de metas que ya está radicado directamente en el sistema de gestión. Pero todo el resto de las obligaciones son obligaciones para los productores. Obviamente el cumplimiento de metas también, solamente que está transferida de alguna forma al sistema de gestión. Nosotros como sistema de gestión no domiciliario, ProRed, somos el único sistema de gestión no domiciliario aprobado. Hay un sistema de gestión aprobado para lo domiciliario, que es Resimple, y nosotros somos el único sistema que fue aprobado el plan de gestión, y el plan de gestión es el documento que obviamente revisa el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene toda la estrategia de cumplimiento, y con su aprobación se aprueban los sistemas. Es la única forma para que pueda actuar un sistema de gestión es que tenga su plan de gestión aprobado, y eso ya sucedió en abril de este año. Por lo tanto, es una buena noticia porque por lo menos los productores que tengan esta obligación van a poder adherir a un sistema que está aprobado. ¿Cuáles son los sistemas cuáles son los envases de embalaje? Que cuando hablamos de envases de embalaje no domiciliario, estamos hablando de tambores, bidones, cajas, big bags, todo lo que sean cajas, de hecho. Todo lo que son envases secundarios, terciarios, son por definición no domiciliarios. Film, sacos, tinetas. ¿Ya? ¿Y por qué acá tenemos separado, acá en Chile, los envases de embalajes domiciliarios y los no domiciliarios? Porque el modelo que se siguió es el modelo belga. Allá hay un sistema de gestión domiciliario y un sistema de gestión no domiciliario, y tienen metas aparte y funcionan aparte. Y Europa está tendiendo también a irse hacia allá, porque lo que está pasando en muchos países de Europa donde hay un solo sistema de gestión es que de alguna forma el reciclaje de envases de embalajes industriales, sobre todo el reciclaje de caja, hay mucho mayor reciclaje a nivel industrial que domiciliario, subsidia el cumplimiento del país incluso, o de las cifras que tiene ese país en cuanto a en cuanto a reciclaje y a las metas de responsabilidad extendida. Entonces, para evitar eso, entonces se están creando en muchos de los países donde actualmente hay un monopolio, esta separación de envases de embalajes domiciliario y no domiciliario. Chile se adelantó y en verdad en eso ahí sí fuimos vanguardistas y pensamos nosotros que fue correcto el separar ambos ámbitos. Nosotros bueno, el caso nuestro de ProRed tiene el respaldo de sistemas de gestión europeos, de RIC en Alemania, que opera 8 sistemas de gestión industrial, y de Valipack en Bélgica, que tiene 7.200 empresas dentro, es decir, todo el mundo industrial dentro de Bélgica está en Valipack. Y aquí me quería detener. ¿Cómo se cumplen las metas? ¿Cómo cumple las metas un sistema de gestión? ¿Ya?
aquí se puede ver, bueno, obviamente todas las empresas tienen, cada una de ellas tiene su propio pool, o su propia, sus propios envases, productos, ¿ya? Por lo tanto, envases particulares. Sin embargo, el sistema de gestión cumple respecto a la totalidad de materiales. Entonces, se diluye un poco lo que es el producto mismo, y lo que interesa acá es la sumatoria de todos los envases metálicos, plásticos y de papel y cartón. Nosotros tenemos también una consideración de envases reciclables, no reciclables, pero en fin, es respecto a esa totalidad, ese pool completo, en que se aplican las metas. Las metas no se aplican a nivel específico, cada uno tiene que reciclar tanto y el sistema de gestión en el fondo ir cumpliéndole uno a uno. No, es respecto al total de los envases de embalaje generados por todos los socios de un sistema en que se aplica la meta. Por lo tanto, en un sistema de gestión colectivo, o cumplen todos o no cumplen ninguno, ¿ya? Entonces, es respecto a ese total, que por ejemplo en este caso podría ser, si fuera así, por ejemplo, si más del 50% fuera plástico de toda la cantidad que pusieron en el mercado el año anterior los socios de ProRep, bueno, es respecto a ese total, que por ejemplo pueden ser, no sé, 50.000 toneladas, es que aplica el porcentaje de meta para el 2023, 2024 y así. Al final esto es como un balance de masa. Entra productos que están envasados y tienen ciertas características, y sale una cantidad de reciclaje para cumplir las metas. Y esta es la forma de los esquemas de sistemas de gestión industriales o no domiciliarios para cumplir las metas. Es un poco complejo, no voy a tener tanto, pero lo importante es que los productores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que informar sus envases y embalajes y tienen que pagar en función de lo que pusieron en el mercado y las tarifas del sistema, ¿ya? Las tarifas se fijan anualmente y es un P por Q, ¿ya? Es tal cual como pagar una cuenta de la luz, en el fondo. La tarifa es igual para todos y se paga en función de la cantidad que cada uno consumió, ¿ya? En este caso es como lo mismo. El sistema de gestión, a su vez, obviamente requiere demostrar, en este caso en los esquemas monitoring, demostrar que hubo valorización, donde, obviamente, a nivel industrial. Por lo tanto, esa información proviene de esta figura que es la de consumidor industrial, y es el generador de residuos. A diferencia del mundo domiciliario, donde los residuos quedan en las casas, en el mundo industrial quedan en otras empresas. Esas empresas que generan residuos se conocen para la ley como consumidores industriales. Y en la medida que esos consumidores industriales reciclen, el sistema de gestión va a ir cumpliendo la ley. Por lo tanto, genera incentivos para que estos consumidores industriales que tienen residuos en su patio trasero no lo metan todo en una tolva de residuos, sino los separen y lo entreguen a un gestor para su reciclaje, ¿ya? Eso en simple, ¿ya? Hay algunas conexiones más, pero básicamente es eso. ¿Funciona? Funciona, ¿ya? Este es el ejemplo de las tasas de reciclaje actual de Valipack, que es quien ocupa este modelo, quien creó este modelo, ¿ya? El 91% de la madera se recicla, el 87% del metal, el 62,6% del plástico, estoy hablando de todos los envases, embalajes no domiciliarios de Bélgica, y el 100% del cartón. Por lo tanto, es un modelo que después de 25 años obviamente llega a estas cifras, pero funciona. La otra ventaja que tiene es que es costo efectivo, es la forma de cumplimiento que genera las tarifas más bajas. La gracia de Valipack, y por eso lo estamos usando también de modelo, es que a nivel europeo es el sistema más costo efectivo, que alcanza las tasas más altas de valorización. Bueno, en Alemania también alcanzan, pero las tarifas son mucho más bajas. Por lo tanto, tiene esa ventaja, es más costo efectivo. Bueno, en caso de también, para poder empujar, no solamente se necesitan incentivos a esa valorización, sino también proyectos, prototipos. De alguna forma, los sistemas tienen que traccionar la valorización a nivel industrial. Y si bien en muchas empresas, muchos productores, como consumidores industriales, valorizan sus residuos, hay otras áreas que están más rezagadas, no sé, la construcción, a veces la minería, en la agricultura. Por lo tanto, la idea es generar también proyectos que vayan a cubrir estas brechas que existen, ¿ya? Mediante proyectos, mediante clúster, mediante algunas posibilidades de aumentar la circularidad en campos específicos. Los productores van a tener que declarar
tanto al ministerio, este es el último año que se declara en ambos, tanto al ministerio en ventanilla única como a los sistemas. Después, a partir del próximo año solamente se va a tener que declarar los envases de embalaje a los sistemas de gestión, ¿ya? Y van a ser en plataformas como esta, que es la que tenemos nosotros, ¿ya? Se van a declarar lo que se pone de cada uno de los envases que se generan. Y este es un poco el paso a paso, al menos en nuestro caso, de cómo, porque ya quedan poco tiempo, entonces, ¿cómo si alguien se quiere unir a un sistema, qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que comunicar la cantidad de envase a embalaje puesta en el mercado, porque hay una cuota de incorporación para entrar a un sistema, que es una cuota única, ¿ya? Se tiene que llenar un formulario, obviamente quién va a quedar responsable de las distintas interacciones con el sistema, se firma un contrato de membresía, se paga esta cuota de incorporación, que va en función de lo puesto en el mercado, una tasa baja que solamente se cobra al momento de ingreso, después nunca más. Se habilita el productor para declarar en la plataforma. Eso obviamente genera un pago que está relacionado con el cumplimiento de la cuota anual. Se envía un orden de compra, se paga y ya ese socio del sistema ya está en el fondo cumplimiento de haber estado en un sistema de gestión, que es la primera obligación, y ya en el cumplimiento que genera el sistema de gestión ya va a estar incorporado en estos informes de cumplimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente. Eso es el resumen o el paso a paso. Así que bueno, eso quería llegarte aquí porque en realidad después ya son nuestros socios, que son varios, pero no. Cualquier cosa ahí después nosotros podemos conversar ahí y mostrarle más detalles. Perfecto, muchas Ya me gracias. estaba alargando. Muchas gracias, Ya, Néstor, Paulina, por tu presentación. Cualquier duda o consulta las pueden ir dejando en el chat, ¿cierto? Las vamos a estar revisando al final de la presentación. Así que ahora Rodrigo, por parte de Revits, va a presentar, ¿cierto?, su tema respecto a la tecnología. Así que, Rodrigo, ahí te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias. No sé si se ve ahí la presentación. Sí, sí, la puedes agrandar, sí, porque se ve en formato presente. Ahí o no. Ahí sí, súper. Ya, bueno, mi nombre es Rodrigo Salas, soy uno de los socios fundadores de Revit, empresa que es de tecnología, ya nos dedicamos al desarrollo de software, pero que además tenemos, ayudamos, digamos, a empresas a la consultoría del tema de leyes ambientales, ¿cierto? Específicamente en la ley REP. ¿Ya? Y ahora les voy a dar un poquito de información sobre la importancia que tienen las tecnologías en este proceso. ¿Ya? Segundo. Ahí sí. Ya, primero me gustaría poder dar un poco de información sobre lo que es la línea base, que es una de las primeras cosas que les va a pedir el sistema de gestión. Cual sea el que tomen ustedes la opción, digamos, lo primero que les van a pedir es la línea base, ¿cierto? Que es básicamente una fórmula o una receta de cada uno de los SKU que ustedes contienen en su empresa, ¿ya? Esta receta, digamos, tiene una serie de materiales, plástico, cartón, film, etcétera, que están asociados, ¿cierto?, a este SKU. Una vez que se importa, como bien decía Nesco, se fabrica o elabora o se maquila, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que hacer, como digo bien, una receta de estos productos con todos estos materiales que están clasificados según la normativa, ¿ya? Y ahí está la dificultad, digamos. Por un lado, tienen que clasificar la información según rige la norma, que en el fondo es domiciliario, no domiciliario, en este caso son todo industrial, no domiciliario, y la subcategoría sería metal, papel y cartón, plástico, por ejemplo, el stretch film, y la madera, que si bien no está afecto a metas de reciclaje, pero sí tiene que ser declarado en la información que tienen que hacer durante en la creación del año. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo bastante básico, digamos, de lo que es la construcción de una línea base. ¿Ya? Por un lado tenemos, por ejemplo, el producto que es un fertilizante para plantas,
Ya acá pusimos un bidón, ¿cierto? Que tiene este líquido, por ejemplo. Y si se dan cuenta, ustedes van a tener que crear o construir, digamos, una especie de matriz, ya sea en forma horizontal o vertical. Ya en este caso lo hicimos en fila, ¿ya? En donde se va a repetir, ¿cierto? El SKU tantas veces contenga residuos, ¿ya? Residuos afectos a la ley. En este caso contiene 3 residuos que están involucrados, ¿cierto? En este tema de envase y embalaje. Por un lado tenemos el primero, que sería este bidón plástico, ¿cierto? Si se fijan acá está el SKU con su nombre, la categoría no domiciliario, si es peligroso o no, ¿cierto? La subcategoría, que esto es pura ley, digamos, es plástico, y la materialidad, que es la parte más complicada, diría yo, de identificar un producto o de determinar esta línea base, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tienen que identificar si es, por ejemplo, en este caso es PEAT, pero puede ser polipropileno, puede ser polistileno, esta Plumavit, puede ser polistileno de baja densidad, PVC, etcétera. Por lo tanto, es así difícil poder armar esta línea base, ¿ya? Y además tienen que ustedes agregar el peso individual, digamos, de cada uno de estos materiales, ¿ya? Es decir, este envase, este ion, se tiene que, obviamente, sacar el líquido, ¿cierto? En este caso el fertilizante, y pesarlo. ¿Ya? En este caso es un ejemplo, si le pusimos 60 gramos, ¿ya? Que sería el primer residuo que contiene este SKU, ¿ya? El segundo residuo vendría siendo entonces esta caja máster, una caja que contiene el bión, ¿cierto? Que también en este caso es no domiciliario, ¿cierto? No es peligroso porque no contiene el fertilizante que este sí contiene el residuo peligroso. Es papel y cartón como subcategoría, eso es ley, y la materialidad es cartón, ¿cierto? Y aquí ustedes se pueden quizás sorprender, pero generalmente las cajas de cartón pesan más de lo que uno cree. Esto lo digo empíricamente, lo hemos visto en distintas empresas que tenemos como clientes, en donde la caja uno pareciera que es de poco peso, pero normalmente tiende a ser de varios gramajes, digamos, ¿ya? Y finalmente, entonces, en este ejemplo pusimos una etiqueta que se le pone a esta caja máster, que contiene la información de este producto, supongamos que fue importado, ¿cierto? Y por lo tanto viene la información del nombre, qué sé yo, de dónde viene, ¿cierto? ¿Qué producto es? Y en este caso sería un papel como subcategoría, ¿cierto? Y le pusimos un gramo de gramaje, ¿ya? O sea, un gramo de peso. Ya, esto es una línea base bastante simple, ¿ya? En la práctica esto va a ser mucho más grande, digamos. Va a tener pallet, va a tener stretch film seguramente. El producto puede tener bolsas plásticas, puede tener una Plumavit que proteja el producto, puede tener más productos prioritarios, por ejemplo, si es no solo embalaje, puede ser aparato eléctrico, pueden tener neumáticos y otros tipos de productos prioritarios, ¿ya? Ahora, lo que hacen normalmente las empresas es construir esta línea base en base a plantillas de cálculo, Excel u otro tipo de herramientas, ¿cierto?, que es similar a esta. ¿Y cuál es la complejidad acá? Es que por un lado tenemos una limitación de capacidad, que en el fondo este tipo de programa tiende a tener un límite, ¿cierto?, por decirlo, de los datos que pueden almacenar en esta plantilla, ¿ya? Lo que hace que el sistema, una vez que tiene tanta información, como el caso de la línea base, venga a colapsar, ¿ya? Es decir, en este caso yo les di un ejemplo de 3 residuos por un SKU, pero en la práctica la norma es que tengan entre 5 a 10 residuos por SKU, sin considerar los otros productos prioritarios, es decir, solamente envase y embalaje. Por lo tanto, es por decir, una plantilla enorme de líneas, ¿cierto?, que va a contener esta plantilla y que va a hacer que sea muy lento el proceso, ¿ya? Esto hace que también la información sea, ¿cierto?, con un seguimiento de la gestión de residuos poco efectiva, ¿ya? Que esto es importante para después poder hacer algún tipo de cálculos que se pueden realizar.
Por otro lado, está que es muy propenso a tener errores, ¿cierto? Y básicamente esto por el tamaño de la plantilla, ¿cierto? Y la complejidad que tiene, hace que, digamos, tenga, eh, digamos, pueda generar muchos errores si es que interactúan distintos usuarios, ya que generalmente eso ocurre en la empresa. Por ejemplo, si ingresan información incorrecta, ¿cierto? O, digamos, sobreescriben información que es crucial en esta plantilla, esta línea base, y finalmente eso involucra un cambio importante en la producción que ustedes van a declarar, ¿ya? Por dar un caso, si en el ejemplo anterior nosotros hubiéramos descartado, hubiéramos descartado, por ejemplo, la línea de cartón, por dar un error. Por ejemplo, alguien cometió el error de eliminar esa línea. Claro, uno dice son 500 gramos de cartón, pero finalmente ustedes tienen que declarar esta información de acuerdo a la enajenación del producto. Por lo tanto, son 500 gramos, pero si esto lo multiplicamos por miles de ventas que se generaron durante el año, esto puede generar un tonelaje, digamos, de producto, en este caso de cartón, ¿cierto? Que hace una diferencia importante con respecto a lo que ustedes están declarando. Y esto tiene una inconsistencia que puede ser cuestionable, ¿cierto?, ante una posible fiscalización de la SMA, ¿ya? Por lo tanto, un proceso muy técnico y engorroso, ya que es minucioso para poder levantar esta información. Es importante poder levantar la línea base de forma lo más precisa y desglosada posible, ¿ya? Por otro lado, tenemos que el trabajo se hace de forma manual en este tipo de herramientas, ¿ya? ¿A qué va esto? Que en el fondo tenemos personas que están generando, ¿cierto?, el trabajo, y esto lo vimos empíricamente, personas de alto cargo en la empresa, generalmente gerentes, que están haciendo estas líneas base, y esto tiene obviamente un mal gasto de recursos por parte de la empresa, porque obviamente ellos tienen una agenda importante, ¿cierto?, de tiempo, y por lo tanto hay, además de un mal gasto de recursos, sino que además tienen una dependencia de esta persona específica, ¿ya? Está otro importante, digamos, como complejo, ¿cierto? El análisis de datos, que en el fondo, si bien estas plantillas tienen gráficos o tablas dinámicas que ayudan al manejo de la información, el volumen de datos que contiene una línea base, como le explicaba anteriormente, es tan grande que finalmente hace colapsar esta información en un Excel, por ejemplo. Por lo tanto, hace difícil llevar la información de manera identificando, por ejemplo, patrones o oportunidades de mejoras de gestión de este residuo, ya que esto es importante porque ustedes van a poder reducir tarifas, ya según la información que ustedes puedan mejorar, por ejemplo, en el ecodiseño del producto. Ya eso es parte de la ley. ¿Ya? Y si tienen esta información tan engorrosa, por decirlo, va a ser difícil poder identificar estos patrones. Por otro lado está bueno, ¿cómo se llama?, la colaboración ilimitada, ¿cierto? Que si bien la información puede ser compartida por distintos usuarios, finalmente la persona que creó esta plantilla, como es tan digamos, extensa, con fórmulas complejas, ¿cierto?, va a ser la única persona que va a entender la plantilla, generalmente es la persona que lo creó. Ya, por lo tanto, el resto de los usuarios que van a interactuar con esto puede generar o puede incurrir a errores, ¿cierto? Y puede hacer que, digamos, la plantilla sea poco efectiva a la hora de poder presentarla como una declaración, ¿ya? Y esto, como mencionaba anteriormente, hace muy dependiente de la persona que lo creó, ¿ya? Es decir, si la persona, por ejemplo, tomó una licencia o directamente se fue a otra empresa, van a tener un problema no menor, porque en el fondo la información va a estar abierta, ¿cierto?,
a que alguien pueda cometer muchos errores en esta información. Por lo tanto, por decir, la idea de llevar esta información es a través de procesos automatizados que permitan lograr un cálculo de esta información de forma rápida y eficiente, ¿ya? Ahora, ¿por qué la importancia de llevar esta información de forma consistente? Como les comentaba, es por la trazabilidad que van a tener que llevar en caso que lo vengan a auditar, ¿ya? Van a haber fiscalizaciones, como bien decía Nesco, por parte de la SMA, y las multas son muy altas, es decir, pueden llegar hasta los 8 millones de dólares, ¿ya? Que va a depender obviamente del nivel de alcance de la infracción. Pero la ley se creó básicamente para evitar que la empresa, por decirlo, evita, ¿cierto?, la ley y más bien tome conciencia del problema, ¿cierto?, y se haga cargo de los residuos que está generando para poder cumplirla de forma correcta, ¿ya? El riesgo es tan alto que no vale la pena poder evitarlo, ¿ya? Ahora, de acuerdo a todo esto, ¿cierto?, está la importancia de las tecnologías. Por un lado, esto tiene una cadena de actores, ¿cierto?, que están involucrados en este ecosistema de ley red, partiendo por el producto que son las empresas, en este caso ustedes, ¿cierto?, que importan o fabrican o maquilan un producto, ya venden este producto, ¿cierto?, y eventualmente van a haber gestores autorizados, ¿cierto?, que van a recuperar este material, ¿ya? Municipalidades, recolectores de base y empresas que van a reciclar este material, ¿ya? Por tanto, tiene que haber una forma rápida, eficiente para poder monitorear toda esta información. Por un lado está el cumplimiento, ¿cierto?, que garantiza que esta ley, ¿cierto?, sea de forma efectiva. Va a haber un seguimiento a esta información tanto desde el origen, ¿cierto?, hasta la disposición final de los actores involucrados, como mencionaba, desde el productor, ¿cierto?, o desde antes, por ejemplo, la materia prima, hasta finalmente el gestor o empresa que va a valorizar este producto, ¿ya? Y hay una colaboración y comunicación efectiva, ¿cierto?, eficiente, también dentro de todo este ecosistema, ¿cierto?, que permita en este caso a los sistemas de gestión, a los gestores, a las empresas como colaboradores para ustedes, digamos, que permitan llevar esta información de forma rápida, ¿ya? Y eso obviamente reduce el costo que ustedes van a tener que generar o que van a tener que generar, digamos, en este proceso, ¿ya? Y por último está el manejo de residuos, que va a ser que, eso lo voy a comentar un poquito más adelante, que la implementación de este sistema de identificar o registrar esta información sea fácil, ¿ya? De clasificar toda esta línea base, etcétera, sea de manera expedita para poder resolver rápido y o con un bajo tiempo este proceso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos, bueno, Revit, como les comentaba anteriormente, una empresa que estamos dedicada hace unos años en la tecnología y que además somos asesores ambientales, ¿ya? Nosotros ayudamos a nuestros clientes a cumplir de forma correcta con esta normativa, de la manera más eficiente posible, ya reduciendo sus costos, y tenemos tres servicios bien importantes, digamos. Por un lado está, como les comentaba, la construcción de esta línea base. Ya nosotros podemos hacer este proceso de manera presencial o de forma remota, ¿ya? En donde nosotros vamos a desembalar este producto, medirlo, pesarlo, ¿cierto?, clasificarlo según las categorías respectivas que contiene la ley, ya de manera que ustedes tengan una línea base lo más certera posible y que no tenga ningún tipo de, digamos, de inconsistencias frente a una fiscalización, ¿ya? Por otro lado, tenemos asesorías ambientales, en donde nosotros podemos ayudarlo a entender cómo funciona la ley, ¿cierto? Desde el origen, ¿cierto? Desde cuando importan este producto hasta cuando lo desechan,
de manera que ustedes puedan elegir la mejor opción para poder resolver este problema. Y contamos con un software que a ustedes les va a permitir, y acá está la tecnología también, ¿cierto?, llevar toda esta información de manera fácil, ¿cierto?, simple y contable, digamos, de los productos prioritarios que ustedes van a empezar a tener que informar tanto al ministerio como al GRANSIC, dependiendo del caso, ¿ya? Nosotros, como comentaba, tenemos una plataforma, ¿cierto?, que les va a permitir a ustedes simplificar todo este proceso, ¿ya?, de manera automatizada, ¿cierto?, tratando de sacar la mayor cantidad de procesos manuales o que interfieran personas, y por lo tanto va a reducir, ¿cierto?, el costo que ustedes van a tener que generar en este proceso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son como los beneficios, digamos, importantes de nuestro sistema, o de lo que podemos entregarle a ustedes como solución? Por un lado está la automatización, que les comentaba, que va a depender también de la forma en cómo nos podemos como integrar a ustedes, digamos, para poder obtener información en la venta, ya, porque esto tiene que ver con la enajenación, ¿cierto? La ley hace caso de la enajenación del producto. Por tanto, todo lo que tenga que ver con salidas del producto tiene que ser trazable, ¿ya? En este caso, nosotros obtenemos toda esta información de las facturas, boletas o notas de crédito, en caso de que haya vuelto, ¿cierto?, este producto por alguna devolución, o mermas, ya en caso de que haya ido al traspatio usted, de forma automatizada, ya, es decir, de forma sistémica, para que todo este proceso sea lo más desglosado, ¿cierto?, y simple para ustedes poder llevar la información, ¿ya? La trazabilidad es importante, como les comentaba, por el tema de que sí que los van a auditar, y en este caso ustedes van a tener una información consistente para poder demostrar o respaldar toda la información que están declarando, ¿ya? Todo esto va a estar con reportes que tenemos en el sistema, que les va a permitir a ustedes informar los datos, ¿cierto?, tanto al sistema de gestión o ministerio, como para una auditoría, fiscalización que les pueda hacer la SMA, ¿ya? Nosotros contamos con estos reportes que les permita a ustedes poder, digamos, verificar rápidamente la información que ustedes están declarando, ¿ya? Y algo que es bastante importante es el ecodiseño, que lo mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la mejora del producto, ¿cierto? Esto les va a permitir a ustedes reducir tarifas que van a tener que pagar a los sistemas de gestión, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hacemos, de acuerdo al sistema que tenemos, ¿cierto?, identificamos ciertos patrones que les va a permitir a ustedes identificar cuáles son las mejoras de este diseño y poder mejorar este producto para que ustedes puedan reducir el costo que va a tener que pagar por este proceso, ¿ya? Eso, así que, bueno, están totalmente invitados a que nos contacten, digamos, para poder hacer alguna reunión, ya sea para ayudarlo en este asesoramiento o para ayudarlo en otro tipo de preguntas que estén presentes, digamos, en su empresa. Ahí están los datos tanto de ProRep como de Revix. Ahí, Pauli, te dejo la... Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Bueno, gracias tanto a Anesco como a Rodrigo ahí mostrándonos lo que es el cumplimiento de metas y la importancia de la tecnología digamos, en este proceso de lo que es la ley REP. Ahora tenemos un par de preguntas en el chat. Ahí cualquiera de los dos que quiera contestar, ¿cierto? Tenemos a Javier que pregunta, los que somos distribuidores de materia prima, polietileno por ejemplo, importamos desde otro origen y vendemos en Chile. El material viene en sacos de PE de 25 kilos. La pregunta es, como distribuidores, ¿pasamos a ser considerados como productores para la ley REP? Sí, efectivamente sí. Son productores, porque ni siquiera tanto porque importan ese material, sino lo comercializan en el mercado nacional y es un producto que está envasado. Por lo tanto, aquí se cumple es decir,
la excepción de comercializar un producto envasado, es decir, enajenar un producto envasado por primera vez en el mercado nacional. En el caso de la importación por uso profesional, en el fondo, esos sacos vienen en pallet, por ejemplo, ese pallet, ese film, ese, o eventualmente caja, suncho, eso también se tiene que declarar. Eso vendría siendo en el fondo lo importado para uso profesional, quedó ahí en planta, tanto por lo que quedó como residuo de esa importación, como lo que sale al mercado, sí se califica como productor en este caso. De hecho, gran parte de los importadores o comercializadores de resina están en PRONET, la mayor parte. Perfecto. Te agradezco, Nesco, por la aclaración y quisiera alargar un poquito la pregunta. Ujú. ¿Qué pasa si esos sacos de polietileno son finalmente considerados como materia prima por nuestros clientes? O sea, como ellos tienen que subir también la cuota de material reciclado en sus productos, al final este saco casi que desaparece en la producción, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Registrarlo como que estamos vendiendo una X cantidad de sacos y estos han sido ya incorporados al circuito, a la economía circular o no? Eso ya, lo que se haga con ese saco, ya lo tiene que declarar como consumidor industrial tu cliente. ¿Ya? Entonces, si lo reutiliza o si se valoriza, lo que tiene que hacer ese consumidor industrial también es declararlo. No nos metimos en esa figura en esta presentación, pero también tiene obligaciones y tiene que o hacer un convenio con un sistema de gestión para que este reporte en su nombre, ¿ya? Y donde se tiene que demostrar la valorización que se hizo, y cuando es interna, esa demostración, ese medio de verificación, es mediante un balance de masas, algo que todavía tampoco está tan definido, porque, bueno, ¿qué significa entonces hacer un balance de masas respecto a esos sacos? Pero eso le correspondería al consumidor industrial. Tú, en tu calidad de productor, tú lo que tienes que hacer en el fondo es el cálculo de la cantidad de envases embalajes que introdujiste en el mercado. Entonces, a esos embalajes que venían en el pallet, tú tienes que sumar. Ya, vendí, no sé, no sé, por decir algo, 5.000 toneladas, qué sé yo, de plástico, vienen en sacos de 25, por lo tanto todo se divide por 25, y el saco en sí pesará, no sé, 125 gramos, cada saco de polietileno. Listo. Y eso ya te va a dar un total de plástico más lo otro, más, qué sé yo, el pallet y todo lo que tú tienes que informar de los envases embalaje que pusiste el año anterior. Y tienes, para poder hacerlo, no solamente informar, ahí tú tienes que ser parte de un plan de un sistema de gestión. Independiente si tú pusiste 2 toneladas en el mercado o pusiste 1.000 toneladas en el mercado de envase. Igual se tiene que estar, obviamente que vas a pagar poco porque pusiste poco en el mercado. Entonces, las tarifas son bajas. Son UF por tonelada, pero menos de un UF, casi en todas las materialidades. Es muy poco. Claro, si tú pones 1.000 toneladas de plástico, bueno, ahí te va a salir más caro, pero Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una reunión porque ahí hay puntos que creo que se pueden llegar a discutir. Para terminar, muchos se preguntan que, bueno, si yo puse un envase que al final después termina siendo reciclado, ¿se puede netear o descontar de alguna forma? La respuesta es no. Lo pusiste en el mercado, en el fondo, y la responsabilidad es igual, te corresponde y se financia precisamente, y lo que finalmente va a ser la acción del sistema de gestión, que es aumentar las tasas de reciclaje de plástico en Chile. No nos podemos quedar con lo que existe, porque actualmente se recicla el 17% de plástico en Chile a nivel industrial. Y la meta, ya al séptimo año, 8 años, es de 55%. La única forma de poder llegar a ese 55% es metiendo incentivo igual, para lo que ahora no se está reciclando. Entonces, no basta con lo que se hace. Te entiendo, pero son dos caminos, o sea, o se recicla ese saco o se vuelve a utilizar como saco. y Si el contiene saco, sí, del productor, sí, por ejemplo, y sigue otra vida. claro, esa es la intención de la ley. Sí, Claro. en el fondo, lo que pasa es que no todos los envases y embalajes de plástico se pueden
o tienen un mercado y un uso tan directo. Por lo tanto, aquí no se va al caso a caso, finalmente esto es una meta país. Ok. Pero sigamos la conversación, nosotros sin ningún problema ahí nos conectamos y la seguimos. Bueno, gracias. Ya, un poco larga la respuesta, pero démosle a la otra. Perfecto, Javier Nesco. Después tenemos a Natalie que nos pregunta, si somos una empresa que se dedica al servicio de casino y preparación de alimentos, donde seríamos consumidores industriales, pero seríamos categoría de residuos domiciliarios o no domiciliarios. Bueno, depende de varias cosas. En general, los residuos que se generan ahí en un casino y todo son asimilables a domiciliario, en la mayoría de los casos. Aquí estamos hablando de no domiciliario. Pero la figura de consumidor industrial está asociada al establecimiento industrial. Por lo tanto, depende si ese casino en el fondo es un casino de ellos o un casino que está dentro de una empresa donde el establecimiento no es de ellos. Entonces, ahí siempre hay algunas distinciones en el fondo. Finalmente, el que, por ejemplo, en una bodega, es la bodega el consumidor industrial, no muchas veces el que le arrienda un espacio dentro de la bodega. ¿Ya? Es donde se origina el residuo, no quien lo origina necesariamente. Perfecto, Nesco. También Jorge pregunta, ¿somos importadores si importamos sábanas? Ahí, Jorge, si nos puedes dar un poquito más de contexto de repente para la pregunta. O si quieres preguntar también a micrófono, no hay ningún problema. Está sin audio, creo que Jorge. Sí, está muteado. Sí. Está muteado. Sí, me disculpa, no alcancé a escribir, pero fui un poco lento. No, no te preocupes. Mira, nosotros, la pregunta es la siguiente: si nosotros somos importadores y estamos trayendo, por ejemplo, importamos sábanas, las sábanas vienen en una caja máster, ¿no es cierto? Y la caja máster es, entiendo, un residuo industrial. Uh-huh. El envase donde va la sábana trae un envase de PVC con un cierre, trae un logo y trae un cartón interno. ¿Eso es domiciliario? En el caso de, bueno, hay un catálogo donde se definen qué tipos de envases son domiciliarios y no domiciliarios. ¿Ya? ¿Ya? Yo pensaría que en ese caso sí, sería el plástico, pero la caja sería no domiciliaria. Claro, a eso Entonces, me refiero, hay que separar, digamos, eso va y va a llegar hasta la casa, ese sí. envase. Sí, pero ojo que no necesariamente lo que determina lo que es, si es domiciliario o no domiciliario, es a dónde llega, en este caso el destino. Por eso existe un catálogo. Y por eso les decía yo, por definición, todos los envases secundarios y terciarios, todo lo que son cajas, a menos que esté en contacto directo con el producto y sea un envase primario, son no domiciliarios. Entonces, aquí ese catálogo lo que determina, porque tú vas a tener efectivamente cajas que van a llegar a un domicilio, vas a tener cajas que van a quedar en el supermercado. Entonces, pero aquí la cosa es blanco-negro. Entonces, cuando las cajas o la mayoría del envase se genera o termina en una parte, finalmente se va a considerar ese envase como perteneciente a domiciliario o no domiciliario. Por eso es que independiente que tu sábana, si viene ya con una cajita, qué sé yo, igual esa cajita va a ser no domiciliario independiente que le llegue al cliente, con excepción del e-commerce. Ahí, en el e-commerce, ahí se consideraría esa caja que llega al cliente como domiciliario. Todo el resto se considera no domiciliario. Pero la que está con el producto, si bien habría que ver el catálogo, me parecería a mí que probablemente es domiciliario. Y Porque para esas completar, sábanas... sí. Como bien decía Nesco, hay una resolución que, la 240, digamos, que especifica clarito, ¿cierto?, qué es lo que es domiciliario o no domiciliario. ¿Ya? Y en ese caso ustedes van a poder tener probablemente productos, en este caso, como el que menciona Jorge, envases que son domiciliarios, ya no sé, la bolsa que envuelve la sábana, pero también van a tener cajas master, pallet, etcétera, que van a ser no domiciliarios. O sea, pueden tener una mezcla de información. Finalmente ustedes van a tener que identificar, ¿cierto?, según esta línea base,
qué es lo que corresponde a cada uno. ¿Ya? Y eso tiene también distintos tipos de tarifas. Ya, pero efectivamente hay una información de una resolución que les va a ayudar a poder identificar esa información. Vale. Gracias. Súper, Jorge. No sé si alguien más tiene preguntas en el chat, por lo menos no hay más. Sí, ahora acabo de revisar en el catálogo y efectivamente aquí uno puede ver ropa de cama, mantelería, artículos textiles para uso doméstico, es domiciliario. Así que... Súper. Súper, Nesco. Bueno, creo que no tenemos más Súper. consultas y dado también el tiempo, agradecemos a todos los participantes de este primer webinar, ¿cierto? Entre ProRep y Revits. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Nesco, por la presentación. También por sus consultas. Los dejamos invitados a cualquier consulta, a cualquier sugerencia, cualquier retroalimentación de este webinar, ¿cierto? Pueden contactarnos, ¿cierto? A ProRep, Revits, cualquier cosa, y estamos a completa disposición todo nuestro equipo. Así que muchas gracias a todos por participar y esperamos verlo en una siguiente instancia. Que estén súper bien. Chao, chao. Perfecto, muchas gracias a todos.